Cordial saludo para todos. Mi nombre es Fabio Nelson Murillo Aguilar. Soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería Industrial. Este video se hace como evidencia de la tarea 1 de Física General. Este es mi documento de identidad. Para abordar el ejercicio 5 debemos manejar 4 conceptos, que son coordenadas polares, que son coordenadas rectangulares, cómo pasar coordenadas polares a coordenadas rectangulares y la suma de vectores. Entonces, una coordenada polar es un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Las coordenadas rectangulares son coordenadas ortogonales, en las cuales la representación gráfica está dentro del plano cartesiano y vamos a tener un componente en X y un componente en Y. Para poder pasar una coordenada polar a una coordenada ortogonal, una coordenada cartesiana, vamos a utilizar esas dos fórmulas, que en el componente en X va a ser igual al radio por coseno del ángulo, y el componente en Y va a ser el radio por el seno del ángulo. Que el radio va a ser el desplazamiento. En el caso de la coordenada polar, pues nos van a dar un desplazamiento y ese va a ser el radio desde el origen hacia donde nos está indicando el ángulo. Lo mismo va a pasar con la componente en Y, sería la distancia recorrida por el seno del ángulo que nos estén informando. Para la suma de vectores, ¿sí? La suma de vectores ya la hemos tratado en los primeros ejercicios, donde dos vectores, con el vector resultante de la suma de los dos vectores, nos va a dar el componente en X del primer vector más el componente en X del segundo vector. Eso nos va a dar el primer componente. Y el segundo componente nos va a dar el componente del primer vector en Y y más el segundo componente del segundo vector en Y. Para desarrollar el tema de coordenadas polares, coordenadas rectangulares, nos plantean el siguiente problema. Una agencia de viajes, dentro de sus paquetes turísticos, tiene como actividad realizar una carrera de observación con el fin de que los turistas conozcan el centro de la ciudad. La carrera de observación para una ciudad consta de 5 recorridos consecutivos. Al realizar el recorrido total, los turistas llegarán a un punto donde encontrarán una sorpresa. Los vectores de desplazamiento de cada recorrido son: desplazamiento número 1, 828 metros al este. El segundo recorrido son 497 metros a 21,8 grados al norte del este. El tercer recorrido son 763 metros, 31,4 grados al norte del este. 413 metros al oeste, y el último recorrido son 683 metros a 43,7 grados al sureste. Entonces nos plantean 3 preguntas. La primera pregunta es encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento. Entonces empezamos por el primer desplazamiento. El primer desplazamiento nos dice que son 828 metros al este. Entonces, aplicando esas dos fórmulas, la del componente en X y el componente en Y, decimos que en este caso los grados para el eje Y van a ser 0 porque se está pidiendo un desplazamiento al este de 828 metros y no nos indican los grados, lo que quiere decir al este va a ser por todo el eje X, sin ocupar un espacio en el eje Y. Por eso Y va a valer 0. ¿Sí? 497 metros con 21,8 grados al noreste. Entonces lo que hacemos es reemplazar la fórmula que ya teníamos arriba y vamos a encontrar cada componente. Lo mismo para los siguientes desplazamientos. Después de haber calculado ya las coordenadas ortogonales, las coordenadas cartesianas,
Vamos a definir cada coordenada como un vector y hacer la suma de esos vectores para calcular el desplazamiento total de cada recorrido. Y que yo definí como delta X, delta Y. Una vez teniendo el vector, nos piden calcular la magnitud y la dirección. Entonces la magnitud nos dio 2024,51 metros. ¿Sí? Y para calcular la dirección utilicé el coseno de teta, ¿sí? Que es porque estaba para ese caso en particular teníamos definido la hipotenusa, que sería el vector, que sería la magnitud del vector resultante, con el componente en X, que es que vendría siendo nuestro cateto adyacente, que nos dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa vendría siendo pues la magnitud y el componente en X vendría siendo el cateto adyacente. Nos dice que la dirección son 3,1 grados. Y aquí les presento la representación gráfica hecha en GeoGebra. Espero que la explicación haya sido clara. Hasta una próxima oportunidad.